¿Alguna vez te has imaginado un sendero tranquilo, un bosque que está lleno de calma y de repente algo sucede? La naturaleza misma desata su gran furia. ¿Qué provocó esta escena tan aterradora? ¿Qué palabras pudieron abrir la puerta a lo sobrenatural y convocar el juicio de Dios? Esta no es solo una historia del pasado. Es un relato que nos desafía, que nos obliga a mirar más allá de nuestras propias palabras y entender el peso de nuestras acciones frente al Creador. Hoy en este viaje fascinante hablaremos de uno de los relatos más desconcertantes y profundos de la Biblia, el día en que dos gigantescos osos emergieron del bosque y marcaron para siempre la importancia del respeto hacia lo divino. En los próximos minutos, esta historia no solo te dejará impactado, sino que hará trascender tu mente sobre cómo nuestras palabras tienen consecuencias y cómo podemos honrar a Dios en un mundo que muchas veces ignora su poder. Para entender esta historia, debemos comprender algo importante sobre el lugar donde ocurre Betel. Esta ciudad, cuyo nombre significa Casa de Dios, tenía un pasado glorioso. Era un lugar de encuentros divinos, donde Jacob había tenido su visión de la escalera al cielo. Sin embargo, en los tiempos de Eliseo, Betel se había convertido en un centro de idolatría y rebeldía. Aquí, el pueblo adoraba becerros de oro, símbolos de su alejamiento del verdadero Dios. Hoy en día vemos cómo la sociedad se aparta de Dios. El respeto por lo sagrado también se desvanece. Eliseo no era un extraño al poder de Dios. Había sido testigo de cómo el Jordán se había dividido ante sus propios ojos y de cómo el fuego celestial consumió a los enemigos de Elías. Sin embargo, sabía que cada paso que daba lo acercaba más a un conflicto espiritual con un pueblo que en su mayoría se había alejado del Creador. Eliseo subía hacia Betel. Caminando con paso firme había recibido el manto de un gran maestro, el profeta Elías. No solo como símbolo de liderazgo, sino como la confirmación de que el poder de Dios estaba ahora con él. Pero con esa responsabilidad venían los desafíos, también lo que estaba por suceder. Sería una prueba tanto para el profeta como para quienes lo observarán. Cuando los 42 jóvenes lo encontraron, empezaron a gritar en alta voz, en forma de burla y menosprecio: ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! No solo estaban insultando la apariencia de Eliseo, estaban menospreciando el llamado de Dios en su vida. ¡Sube! Era una referencia burlona a la ascensión de Elías al cielo, como si dijeran: si eres tan especial, ¿por qué no haces lo mismo? Los jóvenes que se burlaron de Eliseo eran producto de este ambiente. No eran inocentes, eran jóvenes conscientes, criados en una cultura que desafiaba la autoridad divina. Su burla no era casual, sino el reflejo de corazones endurecidos. Pero su insulto iba más allá. En la cultura hebrea, llamar a alguien calvo no era solo un ataque físico, era un término despectivo que menospreciaba la dignidad y el estatus de una persona. Estas palabras estaban cargadas de desprecio hacia un hombre de Dios y por extensión hacia Dios mismo. Eliseo los miró fijamente. No hubo gritos ni amenazas, pero sus palabras resonaron con autoridad divina. Los maldijo en el nombre del Señor. Esta no era una reacción impulsiva, sino un acto profético. Eliseo entendió que estos jóvenes no solo lo insultaban a él, sino al Dios que lo había enviado. Era una burla hacia lo sagrado y el Señor no podía dejarlo pasar. En ese momento el bosque, que había estado tranquilo, se llenó de movimiento. Dos osos emergieron de entre los árboles, rugiendo con gran fuerza. Estos no eran simples animales, eran instrumentos del juicio divino. Con ferocidad, atacaron al grupo, dejando a 42 jóvenes caídos en el suelo. Eliseo no reaccionó con ira personal. No respondió como lo haría cualquier hombre ofendido. En lugar de eso, habló en el nombre del Señor. Su maldición no fue un arrebato de emociones humanas, sino una acción profética respaldada por el Dios que ve el corazón de cada persona y juzga con justicia. La respuesta de Dios fue inmediata. Dos osos emergieron del bosque enormes y aterradores, atacando a 42 de los jóvenes.
Este no fue un acto de crueldad, sino una demostración de que Dios no toma a la ligera el irrespeto hacia lo sagrado. ¿Cómo tratamos a aquellos que Dios ha llamado? ¿Cómo respondemos a su palabra? Este relato no es solo una advertencia, es una invitación a alinear nuestras vidas con el propósito de Dios, a vivir con reverencia y a valorar lo que Él considera importante. A primera vista esta historia puede parecer dura. ¿Por qué un juicio tan severo? ¿Por qué involucrar la vida de tantos jóvenes? La respuesta se encuentra en la santidad de Dios. Este no fue un acto de crueldad, sino una declaración clara de que el Señor no toma a la ligera el desprecio hacia lo sagrado. Los jóvenes no fueron víctimas inocentes, fueron responsables de sus palabras y acciones. Hoy este relato nos desafía a mirar hacia nuestro propio corazón. Nos burlamos, aunque sea en silencio, de las cosas de Dios. Tratamos su obra con ligereza o indiferencia. En lugar de enfocarnos solo en el juicio de los osos, pensemos en la oportunidad que tenemos de caminar en obediencia y humildad delante de Él. Las palabras tienen poder, pueden construir puentes o destruir corazones. La burla de estos jóvenes no fue un juego inocente, fue un ataque intencionado, como nos recuerda la Escritura. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Hoy más que nunca somos llamados a cuidar nuestras palabras, a hablar con amor y respeto, especialmente cuando se trata de cosas sagradas, porque nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. También nos recuerda la importancia de nuestras palabras. La lengua, aunque pequeña, tiene un poder increíble. Puede edificar o destruir, bendecir o maldecir. Como dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos estamos produciendo con lo que decimos? En un mundo que muchas veces ignora o desprecia lo espiritual, esta historia es un recordatorio de que Dios sigue estando presente, observando y actuando. Pero más que temer su juicio, debemos buscar su gracia. Él no desea castigarnos, sino guiarnos a una vida llena de propósito, respeto y amor por lo divino. Esta historia no es solo un relato de juicio, es una invitación que Dios nos llama a arrepentirnos, a volver nuestros corazones a Él y ya vivir en reverencia. En lugar de burlarnos o ignorar lo divino, estamos invitados a honrarlo con nuestras vidas. Que esta historia nos inspire a vivir con reverencia, a honrar a Dios con nuestras palabras y acciones, y a recordar que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sobre todo que nos motive a buscar una relación más profunda con el Creador, reconociendo su poder y su santidad en nuestras vidas. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. La historia de Eliseo y los jóvenes burlones es un recordatorio poderoso de que nuestras palabras y actitudes importan. Nos desafiamos a vivir con respeto, reverencia y una fe firme en Dios. Si esta reflexión fue de bendición para ti, no olvides darle me gusta, comparte este video con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las profundas verdades de la palabra de Dios.